no sabía qué iba a encontrar en la frontera y tenía mucho miedo, ¿no? Hasta que llegamos al cuartito fue al menos decir, bueno, aquí nadie nos va a venir a buscar. Con hijas mayores también recae también el peso de que entonces vos tenés que ser la responsable, el ejemplo de tus hermanas también a seguir. Y si cuando te vas a asumir feminista también, decir, ay, la oveja feminista de la familia, ¿verdad? No había dinero, bueno, vamos a ir a ayudar al Ejército de Salvación, a las monjitas, a las iglesias, en todo andábamos ayudándoles a cocinar y nos daban comida, nos daban víveres. Para la universidad era irreal de decirte, pero ¿cómo que no tenés, o sea, un documento? Claro. ¿Cómo que no puedes mandar a traer tu partida de nacimiento o algo que te identifique? Y ahora vos me venís a decir que encima de todo eso que uno pasa, te sacan en un medio además que tiene muchísimo alcance. Comenzás a decir, pero qué caro es este país. Qué carísimo. Indómitos, un espacio para los que tomamos una ruta diferente. En este podcast exploraremos historias de personas ordinarias que han abrazado lo extraordinario. Descubriremos cómo la valentía y la determinación pueden derribar las barreras de la lógica común, inspirándonos a todos a alcanzar nuestras propias alturas inexploradas. Prepárate para sumergirte en relatos de coraje y perseverancia de personas como vos y como yo, donde la única regla es la voluntad de desafiar lo establecido. No estás sola ni solo, estás con este grupo de indómitos. Gente, hoy voy a empezar aplaudiendo porque estamos súper felices de contarles que ya vamos por el episodio 10. Cuando arrancamos Indómitos, una de las cosas que me dijo la Katy, no vamos a arrancar esto si no nos proponemos llegar al menos a 50 capítulos, 50 episodios y por lo menos estar en el número 10. Nos hace muy felices porque vamos ahí con el camino avanzadito, ya casi, ya 2 meses de Indómito, así es que, bueno, cómo no estar felices. Y semanalmente, no hemos fallado. No hemos fallado, otra cosa, y que quien nos viera contra corre y contra todo, aquí estamos muy felices, sus mensajes nos dan ánimos. Para las personas que es primerita vez que ven un episodio de Indómitos, mi nombre es Nidia Monterrey, me acompaña Katy Juárez, ya les vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, más quería pues darle las gracias a todas esas personas que son súper fieles, que nos escriben y que nos dicen no me he perdido un solo episodio, que tal vez en el momento que lo estrenamos no lo pueden ver, pero después lo van a buscar y es como un momento súper productivo, súper bonito, que lo disfrutan. Nos encanta que nos digan que lo disfrutan. Y un saludo de verdad muy especial a todas esas personas que nos comentan en YouTube. No saben lo importante que es para nosotras recibir su feedback, recibir sus comentarios y también ustedes con sus comentarios le dan ánimo a todos nuestros invitados, Katy, porque todos nuestros invitados han recibido comentarios súper hermosos, al privado, en público, entonces por esa parte darles las gracias. Y bueno, ya sin mucho hablar, porque ya me extendí en la presentación, hoy pues tenemos, como les dije, una invitada sasa. Estoy muy contenta de tenerla porque además es fan de Indómitos y no se ha perdido ningún capítulo. Ella es activista por los derechos humanos, especialmente y con mucha fuerza por el de las mujeres, feminista a mucha honra, forma parte de la colectiva Volcánicas, es creadora de contenido también, estoy segura que entre nuestra comunidad nicaragüense van a reconocer su rostro, así es que estoy feliz de presentarles a Eileen Marenco. Ay, gracias por la invitación. Bienvenida, gracias por estar aquí. Yo me uno a los aplausos también, sin duda es el número 10 y wow, estuve detrás de todo lo que están organizando y verlas también es mucho orgullo para mí también poder compartir hoy esta mesa, el cafecito con ustedes, así que gracias por la invitación. Ay, me emociona porque te miro en los ojitos como que lo genuino de la emoción, ya sabes, sí, y eso me da mucho gusto. Bueno, no solo el café, porque les cuento que tenemos la honra de tener
otra matagalpina in the house. Y pues nosotras quisimos tener un detallito con ella y le tenemos tortillita palmeada con cuajada. ¡Qué rico! Yo no vivo sin las tortillas. Tal vez, pues, digamos, no sé, ahí si se la come ahorita mientras estemos platicando, se la come después, pero le teníamos ese detallito de cuajadita con tortilla como buena matagalpina. Así es que bueno, Eileen, ya para entrar en calor, nos gusta empezar siempre desde la infancia porque pues así entendemos mejor el desarrollo de las historias de cada uno de nuestros invitados. Así es que si nos contás, naciste en Matagalpa. Sí, yo nací en Matagalpa, en el mero centro. Vengo de familias que vienen del cultivo del café, del cuidado en la montaña también, aunque nací, digamos, en el pueblo Matagalpa Centro como tal, siempre estuve muy relacionada también con el campo. Por eso mucho amor a las tortillas, porque mi abuelita siempre hacía tortillas y creo que mi historia de vida está conectada con la comida sobre todo. Yo amo comer y más la comida que me recuerda a mi país. Bueno, sí, nací en Matagalpa, soy la hija mayor de 3 hermanas. Y bueno, no sé qué más. ¿Sos exigente con los cafés? Porque yo todo matagalpino que conozco, Sí. me da miedo hacerles café. Soy exigente con el café, no me gusta con azúcar. Sí, soy muy exigente. Esa ha sido una de las cosas que me ha tocado aprender en Costa Rica también, como disfrutar de otro café, otros sabores, porque pues no siempre tengo como la opción de que haya café de Nicaragua. Uh-huh. Ah, mira, Sí. pues yo soy sencillita con el café, amo el café, sé distinguir un buen café, pero yo con mi café preto, que no es patrocinado, porque no sé hacer café, amiga, no me queda bien, pero bueno, son 3 mujeres, entonces, sí. Bueno, por ahí viene la parte de la lucha. Sí, somos 3 mujeres y toda mi familia estuvo compuesta siempre por mujeres, abuelas, mamás, tías, esa fue siempre como mi relación. Un matriarcado poderoso. Sí. ¿Creciste solo rodeada de mujeres? Sí, hasta los 12 años con la figura de mi papá, una figura masculina, un hombre en la casa. Digamos, hasta los 12 años estuvo con ustedes. Sí, yo, bueno, en la infancia la recuerdo hasta los 10 años, como una familia funcional, mamá, papá, hermana. Recuerdo ir a la escuela y en la primaria siempre salí en excelencia académica porque tenía una mamá súper exigente. Tengo un trauma súper fuerte con las tablas, si me las preguntan no me las sé, porque siempre me castigaban, pero no me castigaban nunca como a golpes o así, sino que era no vas a ver muñecos. Y hasta la fecha me encanta ver muñecos, entonces tengo como un trauma por ahí, como con el tema de las matemáticas. Y sí, hasta los 10 años estuve con mi papá, mi mamá. Después sí recuerdo que a los 10 años hubo una fractura familiar porque, bueno, mi papá tenía otra familia y a raíz de eso, pues mi mamá, había una cuestión económica también que solventar, 3 hijas, mamá soltera y demás. Entonces ella decidió emigrar a Estados Unidos. Yo tenía 12 años y yo me quedo como hermana mayor con mi hermana y con mi papá ahí como presente y no presente, ¿no? Como en el espacio y una señora que nos cuidaba y mis abuelitas que también siempre estuvieron ahí. Entonces esa fue un poco de mi infancia, pues como, digamos, normal dentro de que asistía a clases, sí recuerdo que era una chavala súper aplicada también, pero que definitivamente que mi mamá haya migrado marcó como un antes y un después en mi vida. Y recuerdo que cuando llegué a la secundaria no era tan buena alumna porque yo no tenía a alguien que me estuviera diciendo como todo el tiempo, ¿verdad? Ver si pasé las clases. O sea, nunca repetí ningún año, siempre salí bien, me gustaba salir bailando en escuela y todas las profesoras me conocían por eso. Y siempre andaba como metida ahí como en las actividades y sí, fue una infancia relativamente normal dentro del promedio de cómo se vive en Nicaragua, también como el ejemplo de todas las familias que tenemos. Pero sí fue muy acompañada por mi abuelita paterna, sobre todo, de quien aprendí un montón de cosas, desde cocinar y demás. Y sí, ella es la que recuerdo. Ella ya no está, ella falleció cuando yo estuve en el exilio, pero me dejó mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. ¿De qué manera sentís que te marcó la migración de tu mamá? O sea, hablas desde la parte que te marcó porque la extrañabas muchísimo o a qué te referís.
Me marcó primero porque no estaba acostumbrada como a eso, a compartir con otras, de cierta forma hacer, cuando somos hijas mayores también recae también el peso de que entonces vos tenés que ser la responsable, el ejemplo de tus hermanas también a seguir. Y me marcó porque en ese momento no lo miraba tan así, pero la migración ha estado marcada en mi familia. Luego, desde que antes que mi mamá migrara, había migrado un tío mío y fue él como que le dijo, venite, y todo el proceso de irse a Estados Unidos de manera irregular y pasar la frontera. Pero en esa búsqueda de también entender la historia de mi familia, luego me doy cuenta que mi abuelo era una persona salvadoreña y migró también. Él no era nicaragüense, migró de El Salvador por una cuestión de violencia también y llegó a Nicaragua, específicamente a Jinotega, que ahí fue donde él estuvo. Y me di cuenta que toda mi familia siempre estuvo marcada por la migración, cosa que yo no imaginaba que luego eso iba a atravesar también por mi vida. Pero entonces en ese momento yo no lo miraba tan así, siempre me dio mucha curiosidad yo dije, es algo normal, entonces que la gente va y viene, porque sobre todo en el barrio siempre escuché de Costa Rica como que la vecina había venido en ciertas semanas a trabajar y después regresaba y mandaba dinero a su hijo. Entonces eso fue como la mezcla o la realidad que tenía en ese momento de migración, pero siempre estuve dedicada a estudiar y pues al cuidado de mis hermanas de cierta manera también como yo respondía. Por ejemplo, si mi hermana estábamos en la misma escuela y hacía algo que era también bien tremenda, era como yo, la hermana mayor tenía que responder, ¿verdad? Pero sí, así Llegaste fue. a ser como una figura materna al final. Sí, 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 para mi hermana, sí. Y te cuento que esa responsabilidad es una cosa que uno carga en la nuca sin saber y a veces los padres también sin intención. Sí. Porque yo me acuerdo, bueno, yo estudié psicología y en una terapia de grupo dice la profesora, un voluntario, yo como en toda chochada iba a ser voluntaria, me doy voluntaria, no sabía que me iban a desmenuzar ahí, me iban a hacer triza, porque una de las primeras preguntas que hizo la profesora era, escriban sus necesidades no son sus deseos. Entonces yo dije, necesito dormir. Y entonces ella dijo, ¿cómo que necesitas dormir? Y yo dije, sí, no sé por qué no puedo dormir. Me levanto a las 5 de la mañana, le hago desayuno a mi hermano, se alista para ir a Yara Yara, luego voy a clases de danza, bailo y luego no me puedo dormir. Pues hermanita, en el desmenuz y todo me hizo llegar al momento en el que mi abuelita que nos crió estaba falleciendo y me dijo, te encargo a Carlos Andrés, tenés que ser responsable de Carlos Andrés. Entonces yo sentía aquí en la nuca demasiado pesado y ese día lloré, ahí en clase lloré y volví a la casa y dormí riquísimo. Pero con esto quiero decirte que esa carga de sentir que son tu responsabilidad, que les tenés que dar buen ejemplo y todo lo demás es súper fuerte. Vos en tu mente, en tu concepción, ¿sigues idea o la soltaste ya? Yo la solté, bueno, no del todo, porque siempre soy como la persona que quiere estar ahí. Me cuesta no tener el control de las cosas también. Y yo con mi psicóloga después de años ahí también como viendo de dónde es que viene eso y por qué, ¿verdad? Y sí, pues sí es una carga que tenemos como hermanas mayores, nosotras siempre. ¿Y qué tan menores son? Una es menor 3 años y la otra casi 10 años. Uy, peor con ella, ¿verdad? Sí. Casi 10 años y sí, era como todo ese proceso y luego que también cuando mi mamá se fue no nos dio chance de que ella pudiera también explicarme y cómo abrir también, bueno, creo que no sé si en todas las casas nos hablan de sexualidad, como de nuestros derechos, como chavalas también y demás. Entonces esas cosas me marcaron, siempre estuve en la búsqueda de preguntar y así fue como yo recuerdo que a los 17, 18 años entré como a preguntarme, también a cuestionarme por qué me había pasado una situación. Yo siempre que venía de la escuela tenía que pasar por un lado donde estaba en una construcción o algo así. Yo tenía como 15, 16 años, recuerdo. Y las personas y los hombres que estaban trabajando ahí me decían cosas siempre como
hacían referencias a mi cuerpo y demás. Entonces yo no entendía hasta que llegó un punto en que yo preferí dar como la vuelta a la manzana por un lugar como más para peligroso, no pasar ahí. para no pasar por ahí. Pero entonces en mi casa no había quien me explicara, o sea, o sea, yo hasta preguntaba, ¿será mi culpa? Porque siempre he tenido nalgas, un gran trasero, y yo decía, ¿será mi culpa? Y hasta que me empecé a poner como camisa para que no se me notara. Entonces, cuando entré a la secundaria, conecto con un amigo que era de la diversidad sexual y él me empieza a hablar de esas cosas porque él también ya estaba involucrado en movimientos sociales, que en aquel momento era súper fuerte, o todo el trabajo que hacían las organizaciones, Venancias y el colectivo de mujeres. Entonces yo empiezo a asistir a mis 18 años a los espacios. Entonces ya le empiezo a poner nombre y cuando empiezo en ese momento también empiezo a reconocerme y a decirme estas responsabilidades también no son mías, por más que quisiera mis hermanas también. Y fue un proceso como de empezar a descubrirme a mí también y sí, después de ahí siento que viví muchos duelos con la familia, con mi mamá, con mi familia más cercana también, porque es difícil cuando te vas a asumir feminista también, decir, ay, la oveja feminista de la familia, ¿verdad? Es bien fuerte, ¿no? Pero yo estaba encantadísima con lo que estaba descubriendo. ¿Te enfrentaste a comentarios Sí, 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 negativos? sí, siempre, y como vivía en un pueblo, el pueblo es pequeño, entonces cuando me invitaban a algo y yo participaba, siempre habían como comentarios de que es abortista, o sea, yo ni siquiera tal vez estaba pensando como todavía en esos temas, o sea, estaba aprendiendo, y siempre hubieron como esos comentarios también en mi familia no tan cercana, pero tal vez las esposas de mi tío, yo hasta bloqueada de donde las tenía, y porque siempre habían esos comentarios, ¿no? En mi casa nunca me inculcaron ir a la iglesia tampoco, nunca se habló de religión, nunca se habló de política, como todos esos temas yo los descubrí afuera, con las redes, con las amigas, con los amigos. Entonces ahí empezó también mi mundo y ya empecé como a desprenderme un poquito de la familia también, que creo que eso luego en mi proceso de migración me ayudó un poco también a no sufrir tan fuerte el duelo porque yo desde hace mucho tiempo también venía descubriendo qué lugar quería tener también y cuál era mi rol el que iba a asumir. Ok, decís que eras una niña muy aplicada, ¿verdad? Eras Sí. de excelencia académica. Luego vos llegás a la universidad y decidí estudiar trabajo social. ¿Dónde estudiaste y qué te motivó a estudiar esa carrera? Fueron muchas cosas complejas. Yo decía, es que no me gusta la matemática porque ya les conté. O sea, yo decía, yo no quiero nada que tenga matemática. Luego en el camino me di cuenta que no hay nada, que no lleve matemática. Luego yo me di cuenta de eso y yo decía, la que estudio yo, estoy en imagen social, a mí me gusta esto. Tenía mucho miedo también porque en aquel momento tenías que hacer un examen de admisión, estudiar, prepararte, competir por la carrera que quería y tenía mucho miedo, pues porque siento que también en toda mi vida, y creo que no solo a mí, hay un síndrome de la impostora que está ahí diciéndote como, ay, ¿cómo lo va a hacer? O sea, porque tampoco estudiaba tanto como lo hacía en la primaria, pues que mi mamá y yo ya sabía que el castigo era, me quitaban los muñecos, entonces yo era súper aplicada. Y yo dije, no, yo creo, primero había pensado en sociología, pensé que el camino era sociología, revisé en una universidad privada, no me gustó mucho porque yo decía, me parece que no es lo que necesito. Entonces decidí aplicar a la UNAM, me preparé, estudié, quedé en la carrera que quería, por suerte, porque la segunda era una cosa como de administración, porque yo dije, bueno, otra cosa sería también, yo creo, haber estudiado administración y quedé en trabajo social. Yo entré a la universidad muy emocionada, muy, muy feliz, pero desde el día uno que yo entré a la universidad también, como el pueblo es pequeño, ya la gente me conocía también y desde siempre estuvimos haciendo marchas, denunciando como no solo el tema, no solo temas políticos, sino cosas sociales que te pasaban, desde el acceso a derechos que desde siempre en Nicaragua como mujeres no había, ¿no? Y yo admiraba a las otras mujeres de lo que hacían y yo siempre iba con ellas a las marchas. Entonces eran muy, muy, muy pocas. Yo recuerdo que pasaban taxistas y nos decían esas cuatro pelagatos y un montón de cosas. Entonces, sí, como todo ese tipo de cosas. Entonces era muy fácil que te reconocieran y ya sabían quién era vos. Cuando yo entré a la universidad, yo sabía que entraba a un mundo diferente y el primer año, desde el primer año ya entré haciendo como pleito, digamos, yo ya empecé a cuestionar por qué, por ejemplo, nunca habían elecciones o otras planchas que participaran para UNEN. Y empecé a preguntarles y a decirles, hasta el punto que yo nunca logré acceder a beca, o sea, yo nunca logré acceder a bonos de comida o estas otras cosas que habían,
porque además, si bien mi mamá estaba en Estados Unidos, pero no veníamos de una familia con muchos recursos económicos, sino que era, yo me acuerdo que iba con lo que mi papá me podía ayudar, era pública, pero habían otras cosas que hay que comprar, como materiales, un montón de cosas. Eso fue bien difícil y duro en la universidad porque siempre llevé como, estaban siempre viéndome, cuestionándome, diciéndome cosas. Y yo creo que me motivó siempre esto, ¿no? De que desde que entré y a las enseñanzas o al mundo del activismo social y los feminismos, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, yo me veo aquí y además que una llega por tu historia vivida, ¿no? Llega a estos espacios, o sea, yo miraba en la calle lo que me decían y hacían, eh, de cierta forma estaba a cargo de dos chavalas menores, mujeres también, que no quería que estuvieran pasando estas cosas, venía de una infidelidad de mi papá también que fue duro con mi mamá, y que mi mamá la estaba pasando mal también en la migración. Entonces, como todo eso, yo dije, yo me veo en el trabajo social. Sí, yo me veo ahí. Y bueno, llegué hasta cuarto año de la universidad, cuando fue 2018. Pero los años que yo estuve ahí, siempre estuve como muy insistente, al punto que en el 2017 empecé a organizarme con un grupo de chavalos sin pensar que íbamos a llegar a 2018. Con un grupo de chavalos que estudiaban enfermería, estudiábamos trabajo social, éramos de ciencias de la educación también y demás, y empezamos a decir que en el 2018 nosotros íbamos a proponer también, íbamos a correr por otra plancha que fuera diferente, ¿no? En hablar con los chavalos, empezar a decirles y a contarles, y esos eran nuestros planes de 2018. Yo recuerdo que entramos como en marzo y ya estábamos listos, y en abril pues pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Como las consecuencias que también tuvimos como parte de eso fue que este grupo de 7 chavalos, fuimos 7 personas, fuimos expulsadas de la universidad. Bueno, estudiaba en una ANFAR en Matagalpa, igual por los recursos que no tenía para ir a Managua, donde yo quisiera, pero me sentía bien, era pequeña la universidad y me sentía bien. Ahora, nosotras entendemos por qué te expulsaron, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien que nos está viendo todavía no conoce muy bien el contexto. Te agradecería si nos comentas cómo fue esa etapa, o sea, te dijeron de un día para otro, ya no estudias más aquí, o cómo recibiste esa noticia de que ya no era estudiante. Yo la recibí ya estando en el exilio, cuando logré acceder a la plataforma de la universidad, fue por medio de un correo nada institucional. Y bueno, fue a raíz también de que cuando empieza en 2018 con el tema de los estudiantes, abril, y obviamente era un momento en el que yo me acuerdo que como antes o en el proceso de estar en la universidad, yo ya iba a muchos procesos, conocía a mucha gente, entonces tenía amigos de Managua, de León, igual del activismo donde nos habíamos encontrado. Y cuando inicia en León, yo recuerdo bien que uno de los chavos me escribe y me dice, mira, y en la FARC no se van a pronunciar, no van a hacer nada. Y yo, pues no sé, y los chavos tenían miedo también, ¿qué hacemos? Empezamos en la universidad a organizarnos, hicimos protestas, recuerdo que nos tomamos la universidad por un día, luego fue insostenible, ahora que yo lo pienso, digo, estábamos un poquito locos, ¿verdad? Porque fue una decisión muy arriesgada, pero claro, era el momento de decir, es que bueno, si ya la gente despertó, no nos vamos a callar y seguir participando de manera, decidí por un momento, de forma que no continuar dentro de la universidad, sino más afuera con la sociedad civil, porque yo dije, bueno, si ya los chavalos están ahí pendientes y calientes, que sigan ellos el camino. Eso a mí me dio muchísimo orgullo salir a las calles de Matagalpa y luego con las mujeres, y ver esas calles pero inundadísimas de gente. Yo recuerdo que en una yo me puse a llorar porque yo me acordaba cuando nos decían como esas están locas, no saben lo que están diciendo, son vagas, solo quieren andar en un montón de cosas, y yo me puse a ver la cantidad de gente que yo dije, o sea, yo hoy aquí no es que me desprendo, pero aquí tienen que empezar a asumir otras personas también, porque estuvimos ya varias antes, o sea, yo ando en lugares, me acuerdo, remotos también hablando, logré acceder también a espacios donde participaba activamente y estaba chuina, pues era, y decir una mujer joven y que esté ahí, entonces estuve siempre ahí involucrada al punto de que, claro, cuando empiezan a amenazar y empiezan a decir cosas, a mí siempre me llegaban amenazas a Facebook, o sea, me decían, hablaban de violación sobre todo, hablaban de nuestros cuerpos y es por ahí van las amenazas, esa parte era como, yo decía, debe ser alguien que se hizo un Facebook falso, no creo, lo que detona a mí
es que dije por un tiempo voy a irme de Matagalpa y me fui a Managua y luego me fui a Jinotepe. Dije yo como para que se olviden un ratito de mí y que dejen de estarme, ¿verdad?, amenazando y diciendo cosas. Pero me fui 15 días y cuando regresé, mi casa estaba siendo vigilada porque me tomaron una foto, o sea, a los segunditos que yo llegué y luego la circularon por redes sociales. Y me atribuían un montón de cosas, como que habían partidos políticos que estaban pagando y, o sea, eso nunca fue real, nunca nos pagaron ningún peso por andar en la calle o por andar denunciando. Y fueron muchos aprendizajes desde ahí, al punto que ya luego una persona del barrio, estas personas que llamaban CPC, que les decíamos, y que luego pasaron a paramilitares, sí llegó a amenazarme directamente. Entonces, más por mí, yo dije, no, yo me tengo que ir porque lo menos que quería era que llegaran a la casa, hicieran algo, cuidaran. Mis hermanas no se involucraron tampoco, y mi familia tampoco, y no tenían por qué asumir el riesgo que yo había tomado. Entonces, así fue como salí de mi casa. Yo pensé que iba a regresar, no me llevé nada, dejé mis maletas, mi ropa y todo, y me fui para Managua sin saber qué ser el último día. Recuerdo que mi papá me fue a dejar al bus y me dijo, pero vos estás segura, pero así súper dudoso, vos estás segura que no has hecho nada. Y yo, pero nada ilegal, no, nada en contra de todo lo que estaban diciendo, ¿no? Y inició mi vida de andar en casas de seguridad. Estuve en Managua, en San Juan del Sur, en Rivas, por un montón de lugares donde, pues de cierta forma, las casas de seguridad eran espacios que nos daban a los estudiantes, a los jóvenes que nos habíamos involucrado y nos estaban amenazando, pero eran por corto tiempo. Eran por corto tiempo y fue una vida bastante cansada, pues porque no tenía un lugar mío propio, dormimos todo el tiempo en colchones inflables, recuerdo, y todos atumultados ahí. Y en un momento que pues yo tampoco tenía dinero. ¿Cómo cuántas personas llegaban a estar en una casa? 20, recuerdo que una vez logramos estar 20 y luego fuimos saliendo de a poquito para Costa Rica porque estábamos ya en San Juan del Sur, entonces era como el lado más cercano. Y llegó un momento donde me empezaron a circular con una foto de estas que te ponían se busca por terrorista y te decían un montón de cosas, y le empezaron a circular por los mercados de Matagalpa. Entonces a mí una ex compañera de la universidad, ella me dijo, porque su mamá trabajaba en el mercado, y me dijo, fíjate que andan así, así, no era solo yo, sino éramos varios, ¿verdad? Pero mi foto estaba ahí. Y entonces empezaban a decir como esas cosas, y en un momento... En los mercados de Matagalpa, o sea, diciendo cosas que nunca, pues me acuerdo que decían terrorista, que un montón de que teníamos armas, y yo en la vida he tocado un arma, o sea, jamás, y ni siquiera tampoco estuve enfrente de las barricadas que hacían. Entonces realmente esas cosas a mí me daban miedo, y mi única participación siempre fue social, denunciar en qué puedo ayudar, cómo hago, hablemos, organicémonos, ese tipo de cosas. Y recuerdo que ya lo que detonó todo fue la última casa que tuvimos, yo la compartía con Dylan, cuando detuvieron a Dylan, que lo detuvieron él cuando regresó a Matagalpa, y nosotros dijimos, tenemos que ver qué hacer, pues que aquí ya no nos podemos quedar. Y además que siempre que en cualquier lugar que llegabas y miraban un grupo de jóvenes, la gente ni siquiera te preguntaba, decían, esos vienen de la UCA o vienen de la UNI, y ese montón de cosas eran un punto clave para llevarte. Pero yo no sabía qué hacer porque además yo no tenía pasaporte, o sea, yo no saqué mis documentos, o sea, mi vida estaba en torno a la universidad. Mi propósito era, yo termino la universidad y después veo si yo salgo del país y empiezo a estudiar. Empecé a hacer los trámites para sacar mi pasaporte con ayuda también de las redes, de mujeres que yo había conocido en todos los espacios que estuve. Me ayudaron, me dieron el dinero y me dijeron, anda, toma, saca el pasaporte, porque además yo no tenía dinero, no estaba trabajando, no estaba yendo a la universidad, no había dinero, era mentira que nos pagaban, y no me lo quisieron dar. Entonces en ese momento yo me di cuenta que sí existían las listas de las personas que están identificadas, porque yo fui a Managua, hice todo el trámite en el marco de la ley, que lo que tenés que llevar, lo que tenés que pagar, y se llevaron mi cédula por un buen rato. Y yo dije, ay, aquí me quedé. Fue como, ay, no puede ser, ¿para qué vine? Yo tenía que cruzar así, pero en ese momento me dijeron que no me lo podían dar y me dieron una cita, me acuerdo, para el 4 de agosto del 2018. Y me pidieron un montón de documentos que eso no es nada, no está dentro de lo normal. Y hasta que mi mamá y mi papá tenían que ir, como mucha información de mi familia. Y yo dije, no,
no puedo, pero tampoco tenía, o sea, a dónde me movía también, sin pasaporte, sin dinero, menos que le iba a llamar a mi papá y a mi mamá, o sea, bueno, mi mamá para ese momento ya había regresado a Nicaragua, y con mi familia siempre fue como, no había un entendimiento de qué era lo que estaba pasando realmente, o sea, mi papá me decía, pero ¿por qué te culpan de eso? ¿Vos qué estás haciendo? Y en un momento mi mamá también corté comunicación con todos porque yo dije, no me voy a poner a explicarle ahorita, también es peligroso para ellos. Y seguí yo con mis amigos, con las redes que tenía. Y bueno, no me dieron el pasaporte hasta que un día recibí una llamada de grupos también de la sociedad civil que estaba aquí en Costa Rica organizándose, sobre todo la diáspora, y tenía un fondo para estudiantes para poderlos traer. Me dijeron, mira, este fondo que te podemos sacar de Managua, todo clandestino, fue toda una película para poder salir, vas a llegar a la frontera, ahí te va a esperar una persona, vas a solicitar refugio y luego cuando llegues a San José van a tener un cuarto para dormir. Y yo o sea, fue de un día para otro, yo me acuerdo, y yo dije, no sé qué hacer, a quién llamo y le pregunto, porque además con los amigos y los chavales, todos, bueno, tenemos que irnos, pero sí llamé a una persona que siempre ha sido muy poderosa para mí y sé que sabía mucho del tema y podía tener un contexto y leerlo. Y le expliqué y le dije, esta situación, me está diciendo que me vaya para Costa Rica. Y ella lo que me dijo es como, pues pensarlo, ¿querés seguir viviendo en casas de seguridad? Y yo, no. ¿Tenés dinero para moverte a otro lado? Y yo, no. Entonces fue como, me voy para Costa Rica, con todo el miedo del mundo, porque además mi mamá ya nos había contado cómo era pasar la frontera a Estados Unidos. Yo no sabía qué iba a encontrar en la frontera y tenía mucho miedo, ¿no? Así fue como decidí salir el día que me habían dejado la cita para presentarme para proceder a mi pasaporte, el 4 de agosto. Me vine, todo salió bien, pasé con botitas de hule por la frontera, tranquilita, la verdad. Y recuerdo que solo me pidieron mi cédula y me anotaron en un cuaderno, pero no me hicieron ninguna pregunta más, como yo pasé, y solo con una mochilita, como la poca ropa que me había quedado de todo lo que había recogido en todas las casas de seguridad. Y llegué a Costa Rica, pasé por la frontera, solicité refugio, pasamos un montón de horas en ese momento porque era mucha la gente que estaba. Y luego recuerdo que nos recogieron personas que al final nunca supe su nombre, también había como, era muy cuidado el proceso también. Y así fue como llegué a Costa Rica en 2018, a un cuartito en Alajuelita, yo recuerdo que era. Y ahí sí nos dividieron el grupo y yo compartía un cuarto con 3 compañeros más. Yo la única mujer con 3 chavalos más pues que habíamos creado confianza también como con ellos y así llegué a Costa Rica. ¿Cómo fue esa primera noche en Costa Rica? Yo sí recuerdo el cruce de la frontera, por ejemplo, que yo decía, yo voy a regresar en 3 meses. O sea, ni volteé a ver para atrás, porque dije, no, esto un ratito, pues paso por ahí. Y cuando llegué a Costa Rica fue como, me acuerdo que lo primero que hicieron fue que nos llevaron a comer, porque íbamos a pasar toda la mañana en el proceso nervioso, porque teníamos todo una estructura de qué pasaba si detenían el bus, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, que no nos podíamos hablar. Entonces fue una mañana de mucho nervio y cuando pasamos por también luego pasar a solicitar refugio, la gente también era como no había o sea, vos venís de todo con ese montón de nervios, llegas a un lugar donde te vende mala gana, te vende mala cara y yo, pero muy segura, yo le dije a la señora, mire, yo recuerdo que era una señora, yo vengo porque, o sea, voy a salvar mi vida, o sea, yo no vengo aquí porque usted quiere que yo la quiero ver a usted o quiero dejar mi casa, como sí siento que eran muchas emociones de enojo, de frustración que estaba teniendo ahí, entonces era así, de esa forma confrontativa, respondía, ¿no? Como a la gente, porque además aún no te trataban bien. Y nos llevaron a comer a un lugar que estaba ahí, entonces había que pedir un casado. Y era como, que un casado, pues, como que ese. Y todo, y nos sirven ya como la comida, eran frijoles negros. Entonces era como, uno decía, no, venía como que no me va a gustar este lugar, vamos por 3 meses. Y cuando cuando llegamos al cuartito fue al menos decir, bueno, aquí nadie nos va a venir a buscar. Y yo creo que esa fue las cosas, yo recuerdo que en ese momento había perdido la noción del tiempo, no recordaba como en qué día estaba y demás, pero entonces estaba con chavalos que también ya se habían convertido en mi familia, nos habíamos acompañado en todo ese proceso y empezamos a explorar y era súper divertido entender como las poquitas monedas que teníamos,
los nombres de las cosas también, todo lo convertíamos a pesos y a dólares. Entonces fue toda una Y experiencia. comenzás a decir, pero qué caro es Sí, este país. sí, Qué carísimo. Sí, y la verdad es que yo lo veo ahora y fue como, me digo, es que peor que eso, yo no creo que nos vuelva a pasar, de todo el aprendizaje que había, ¿no? Verte en un país sin dinero, sobre todo, pero siempre estuvieron esas redes presentes. Recuerdo que la gente que nos trajo, luego conectamos con otra muchacha y ellos daban víveres, comida y ropa en el Parque de la Merced. Entonces nos decían, vayan ahí, y nosotros igual como en la escuela siempre era metida, yo decía, no, vamos, chavalo, en todo nos metíamos. Yo me acuerdo que fuimos voluntarios de repartir comida, no nos pagaban con dinero, porque recuerdo cuando escuché el primer podcast que iniciaron con tu historia, que fueron a tocar y a cantar, era como, pues nosotros fuimos a hacer otro montón de voluntariado en lugares donde daban comida, ayudar. Y así al final, cuando miré, ya me había llenado de un saco de ropa que ya era mía, que me habían regalado y me habían dado. Y nada, fue como todo ese proceso, ¿no? De estar ahí. Y luego pasé por otro montón de casas. Ese proceso sí fue un poco duro porque yo decía, me vine porque no quiero pasar más en casas de seguridad, ya era una vida insostenible. Pero cuando llegué aquí al final me tocó también andar rotando. Anduve como en 7 lugares y donde siempre tuve que compartir muchos espacios con hombres también, con chavalos. O sea, tenía una parte que eran mis amigos, pero la necesidad era muy grande y te metían en... Recuerdo que estuvimos en el Ejército de Salvación, nosotros hacíamos la comida. Ahí estuviste durmiendo. Sí, nosotros estuvimos durmiendo ahí. ¿Qué es eso? El Ejército de Salvación es como un lugar donde acogen gente migrante, pero es en una zona bien peligrosa. Sí, de San José, el mero No es zona de obra rosada. del Espíritu Santo, no. No. Ese es de las monjitas también, ahí ellas nos ayudaron, me acuerdo, a sacar el permiso laboral, porque fuimos... Ese queda como yendo al Museo del Niño, ese que te Ah, estamos y es hablando. una zona Sí, bastante... sí. Pero en ese momento nosotros ni sabíamos, pues, que en qué claro. zona nos estábamos metiendo, pero decíamos, bueno, venimos de barrio, y barrio no mata Claro. barrio, y no sé qué. Y yo creo que es o sea, en un proceso donde todos teníamos un montón de duelo, extrañábamos a la familia, el recurso de que no había comida, o sea, de verdad, si hubieron días que no habían comida, y recuerdo que en los víveres, salían cosas tal vez que no nos gustaban, pero había que hacerlo, no había dónde cocinar a veces, pero todo siempre fue eso, no había dinero, bueno, vamos a ir a ayudar al Ejército de Salvación, a las monjitas, a las iglesias, en todo andábamos ayudándoles a cocinar y nos daban comida, nos daban víveres, entonces eso ya era un proceso de... A la última que sí estuve, que fue como la que ya abrió paso para yo volver a conectar con mis redes, fue en una donde era toda una casa de estudiantes y de chavalos jóvenes, yo la única mujer, y recuerdo que aquí a Costa Rica, no recuerdo la fecha, pero vino uno de los abogados como que trabajaba para Daniel Ortega o algo así, y yo recuerdo que en Repretel le hicieron una nota y esta persona vino a denunciar y decir que estaban los delincuentes, que tuvieran cuidado Costa Rica, porque esta gente tendría que buscar la nota a ver si la borraron, porque nosotros llamamos a pedir que bajaran eso, que eso no era verdad, pero sí Repretel entonces empezó a circular y circularon las fotos con las que nosotros nos habían circulado en Matagalpa en los mercados. Entonces fue la noticia, empezar a circular y decirle al pueblo de Costa Rica como tengan cuidado que estos delincuentes andan aquí. Wow. Ese tipo de cosas así fuertes. Wow. Pero qué irresponsabilidad de parte del medio publicar eso sin una confirmación. Sí, totalmente. Y cuando que nos empiezan a mandar los enlaces y decir, miren, éramos 2 personas, era un compañero y yo, y eso alerta también a la gente que nos estaba ayudando cuando nos dicen, miren, ustedes ya no pueden seguir aquí. Wow. Así como no pueden seguir aquí, nos vuelven a decir que somos un peligro para el resto del grupo, ¿verdad? Y demás. Entonces fue también un momento de activar las redes. Yo sí quiero hacer mucho énfasis que las redes desde siempre me han sostenido y empezamos a escribirlo como otras amigas que seguían en Nicaragua. Yo no sé, como a veces ni sin saber el nombre de quién era, nos dicen si ya les conseguimos lugar. A mí me mandaron con una chica costarricense que amo y admiro mucho, que quiero hacer mención de ella, que es la Nati. Me abrió su casa y me dijo, no, ella es feminista, también sabía del contexto. Y yo me fui para su casa y mi otro compañero se lo llevaron a otro lado donde íbamos a estar seguros.
y fue un momento de tranquilidad, de sentir un espacio ya mío, también dormir en una cama yo sola, en una cama real también, porque veníamos de colchones inflables por toda la vida. Que a medianoche Sí, se desinflan sí, y amaneces en el sí, yo creo suelo. que la vida me está pasando factura ya con el tema de la espalda. Y desde ahí con ella empezamos a conectar con otras organizaciones, habían ayudas humanitarias, al punto que ya en un momento llegamos y logramos conseguir para pagar un apartamento, pues de decir como, y nos fuimos a un apartamento en Santa Ana, largo, pero ya alcanzábamos otro montón de chavalos, ya quienes teníamos más confianza, nos fuimos a alquilar y estar ahí. Y recuerdo que siempre salíamos a rebuscarnos, siempre como nos invitaban, porque en ese momento también fue importante informar, porque era como no había una claridad de qué estaba pasando, cómo. Entonces en ese momento te invitaban a todos los medios te invitaban, qué cosas que agradecemos, pues también porque era escucharte a vos, no como lo que hizo Repretel en su momento, de que nos expuso pues nuevamente, y más a un país que sigue la xenofobia, pero en ese momento era fuerte, pues hasta marchas hubieron y demás, y nos circularon con esa foto así en grande que se busca. Y bueno, y luego de ahí la vida fue abriéndome otras puertas por un montón de lados, hasta el punto que ya llegué a tener espacios, no sola del todo, porque no, para mí no es sostenible vivir sola en este país tan caro, sino con rooming, pero ya con tu propio dinero, pues, y nunca me fui del activismo y de estar denunciando y diciendo cosas y demás. Wow, me parece impresionante porque incluso yo que te conozco, que hemos compartido en varios espacios, que justo te invitamos porque siempre, mira, siempre con la Katy que conversamos de nuestros invitados, si ella es quien más conoce a la persona, me dice una referencia o viceversa. Y si en un minuto la historia a ella le parece atractiva o a mí, entonces dice, me encanta, tiene potencial. Entonces obviamente yo voy, Katy, así, con lo poquito apenas que sabía, porque ya para mí tenés una historia de inspiración. Para mí quien crea con lo poco, quien hace y se esfuerza, para mí pues ya me motiva, ya me inspira. Pero no sabía un montón de cosas, no sabía que venís de un matriarcado, no sabía que tus padres pues se separaron, etcétera, etcétera. Al final, eso es el objetivo de Indómitos, que un montón de personas se están sintiendo identificadas con vos, ya sea por la migración de la familia, ya sea porque vienen de mujeres, de familias de mujeres, ya sea por la expulsión de la universidad, por tu propia migración. Incluso yo me estoy sintiendo identificada porque cuando yo vine solo con hombres. Yo era la única mujer. Y justo te quería preguntar que si desde el primer día, pero ya me contaste un poquito más, te sentiste segura en Costa Rica, porque yo vine con puro hombre y nos mandaron hasta allá, Golfito fue donde nos recibieron, wow. Pero esta fue una red no de organizaciones, sino fue una red de apoyo familiar y de amigos, y nos recibieron hasta allá, Golfito. Pues hermanita linda, estaban las prácticas de septiembre para las bandas de guerra, y yo no podía con esos sonidos de tambores. Purum, bum, 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 bum. Para mí eran bombas, eran balazos, y era súper estresante. La señora que nos albergó nos decía, salgan muchachos. Llegó un día, ay qué bonito, pero llegó con dinero y dice, tomen, vayan a comerse un helado, pero salgan de ese cuarto. No salían por temor. No salíamos por temor, y un día los bandidos degenerados, o sea, es que como son hombres, como que no piensan en los sentimientos de una como que es más sentimental. Entonces dicen, pues vamos a ir a jugar fútbol. Y yo quedo sola, pues porque yo no había donde sentarse. Yo dije, para ir a estar ahí de veleta de pie, mejor yo me quedo, pues mi espacio es momento sola. Y se van todos los hombres a jugar fútbol, pero me dicen, no llevamos llave, entonces vos nos abrís cuando volvamos. Entonces en eso, cuando vuelven, vienen corriendo y me llaman y me dicen, nos vienen siguiendo, abrinos la puerta. Yo le abrí la puerta llorando. Y después y entonces ese día no hice cena, tiré las pailas, porque cómo van a jugar así conmigo. y ya pues como que me fueron a consolar y demás. Pero te digo, venir, siento yo, no venís y ya te sentís como libre. Y ahora vos me venís a decir que encima de todo eso que uno pasa, te sacan
en un medio además que tiene muchísimo alcance. Sí, no, fue duro al inicio. Claro. Yo no podía escuchar ambulancia, o sea, era como, o una moto, por ejemplo. Yo es la fecha, escucho Yo también. moto, a mí me da un Sí, nervio horrible. y o ver, también. o ver esta figura de un policía, o sea, decir porque los chavos me decían, preguntémosle ya al policía, no sé qué, o sea, no, porque era como toda esta figura de que venimos de la situación en Nicaragua, y no, definitivamente nunca me sentí segura también. Y con los chavalos, pues de cierta forma, pues ellos siempre me cuidaron también, siempre estuvieron ahí, hasta una de las últimas casas también, cuando conecto con las chavalas, pues quien hoy hemos fundado una colectiva, como decías, que se llama Volcánica, y ya entonces empezás a tener una relación con otras mujeres. Y yo las conozco a ella porque justamente la universidad, la UCR, empezó a abrir espacios de formación y demás, porque no es cierto que todos podíamos acceder a la universidad. Bueno, cuando yo estoy aquí, recibo la noticia que soy expulsada, que no hay ningún tema académico mío, todo fue borrado. O sea, yo entré al sistema y lo único que había era un mensaje que decía que había sido expulsada por falta a la universidad, pero bajo ningún marco, ninguna ley. Entonces yo no pude sacar... Como que vos incumpliste. Sí, dejaste- totalmente. Pero aparte como que no pasó por la U, Sí, porque no como hay notas, no no hay hay nada. nada que Ajá. pueda sacar y decir, yo estudié 4 Ajá, años. Sí, exacto. Y Wow. cuando vamos a la universidad, todo el grupo de chavales, todos vamos, bueno, vamos a ir a preguntar a la universidad qué hay. Para la universidad era irreal de decirte, pero ¿cómo que no tenés, o sea, un Claro. documento? ¿Cómo que no puedes mandar a traer tu partida de nacimiento o algo que te identifique? Y yo recuerdo que llegué con una hojita que tenía, porque ni siquiera tenía el documento que decía solicitante de refugio, solo tenía una fecha de cuándo iba a ir y hacer el proceso. Y la universidad fue como, pero era un sistema que no entendía también, o sea, Claro. tan irreal que eso no puede estar pasando. O sea, entonces fue un momento donde nosotros empezamos a informar. Recuerdo que se hizo un grupo de profesores y empezaron a impartir cursos en la universidad como pues para encontrarnos y reunir. Y yo llego al curso y resulta que todos eran hombres y la única mujer era yo. Y en ese momento estaba doña Fabiola, que también ha sido una pieza fundamental en el encuentro de nosotras como mujeres. Ella llega y se me acerca, y ella es migrante colombiana también, y me dice, pero ¿y las chavalas dónde están? Y yo, no sé dónde están las mujeres, dónde están, ¿verdad? Y yo así empecé como a preguntarle a otras amigas, así algunas nos conocíamos en Nicaragua por el activismo, otras no, y empezamos a llegar un grupito de mujeres ya a la formación, y esta profesora después nos invitó a nosotras a que llegáramos una hora antes de los cursos, para que habláramos entre nosotras, para hacer un grupo de mujeres. Compartíamos café, pancito, toallas sanitarias también, porque resulta que cuando te daban los víveres, no pensaban en que nosotras las mujeres menstruábamos, y eso era carísimo. Aquí valía como 3,000 pesos, 3,000 colones, y una no tenía. Entonces nos compartíamos toallitas y demás. Empezamos un proceso creativo, decir, bueno, necesitamos dinero, porque también necesitábamos dinero, y apostándonos a la economía independiente de nosotras, de no solo estar pendiente de las organizaciones y de los chavalos. Y dijimos, bueno, vamos a pensar en qué. En ese momento creíamos que íbamos a ser emprendedoras, y me acuerdo que hicimos unas camisas para vender, como denunciando la dictadura y como todas esas cosas. En el proceso nos dimos cuenta que éramos todas menos emprendedora, no funcionó, y dijimos, no, creemos que la cosa no va por ahí, porque además todas veníamos del activismo, unas involucradas en el 2018, otras desde antes, pero había un sentido de pertenencia, de decir, necesitamos encontrarnos nosotras. Y así fue como nació Volcánicas en la UCR, de encuentros de café, de compartir una toalla sanitaria, y ya luego dijimos, no, nosotros vamos a seguir haciendo activismo y denunciar, y ahora tomar un sombrero más, porque somos mujeres migrantes. O sea, ya es asumirte como una feminista, migrante también en este país. Y de lo que recuerdo es que todas las universidades nos llamaban en todo momento para preguntarnos, para nosotras ir y contar nuestra historia. Y desde ahí tuvimos como ese apoyo, ¿no? Me encanta cómo esta chavala ha hecho que ni volvamos a ver el guión, porque todo lo va diciendo, todo va desencadenadito.
Antes que se me olvide, yo quisiera aprovechar lo que contaba Eileen para decir gracias a todos los que han sido Nati y Fabiolas en nuestras vidas, porque ya que vos las mencionás, creo que Katy también ha tenido a su Nati, por así decirlo, a su Fabiola, yo también. Aprovecho para darle las gracias a esas personas costarricenses que no necesitaron mucha explicación, que no dijeron, pero a ver, explícame por qué esto, por qué esto, por qué el otro. No estoy diciendo que esté mal consultar, pero a veces para uno que viene tan cargado, que en migración te lo preguntan y te lo repreguntan, pues victimizarte o caer otra vez en contar lo mismo, porque a veces sucedía que en algunas organizaciones para darte la ayuda también tenías que contar tu testimonio y eso era bien pesado y en ese aspecto pues junto a un grupo de amigas en una organización que en su momento yo trabajé, fue una lucha de decir, por favor, dejen de pedirle a la gente que siga contando pues la parte más cruel y la parte más dura. Entonces, de verdad que en nombre de Eileen, en nombre de Katy, en nombre mío, muchas gracias a todas esas personas que han sido Nati y Fabiola en la vida de algún migrante, no solamente nicaragüense, sino también venezolano, colombiano. De verdad se los decimos, en ningún momento un migrante quiere venir a usurpar un espacio, no quiere venirles a quitar una plaza laboral. No hay nada más bonito para alguien que tener la oportunidad de desarrollarse y crecer en su propio país, porque nadie quisiera dejar la familia, nadie quisiera dejar los sabores que te conectan con tu tierra, nadie quisiera alejarse de su espacio. Sin embargo, como ya escuchamos en la historia de Eileen, muchos, miles nos hemos visto en esa necesidad. Así es que muchas gracias de verdad, Eileen, por contarnos esa parte tan fuerte, tan cruda de tu vida, cómo ha sido todo ese proceso de migrar. Ahora a mí me gustaría pasar de toda esta historia que nos has contado. Principalmente me llamó la atención que decía, mi meta era graduarme. Ya una vez yo con mi carrera, ya yo veía qué hacía. Y es porque como que así vamos funcionando, ¿no? Nos vamos poniendo metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Entonces tu meta en ese momento era pues graduarte. ¿Cómo ha sido para Eileen que te borren del sistema, que 4 años que invertí no existen? Y llegar a un país con todos estos retos que has atravesado y ahora déjenme contarles y aplaudirle a Eileen que ya volviste a la universidad. Sí, en ese momento me acuerdo que era un montón de duelos, o sea, no era solo la universidad cuando me doy cuenta aquí y luego que te enfrentas a un sistema donde no puedes estudiar, pero no solo no puedes estudiar, sino que luego el contexto te dice en este país o estudias o trabajas, pero ambas cosas como que no van de la mano, porque además es muy caro también. Definitivamente recuerdo que todo el proceso que fue 2018, 2019, fue un proceso bastante duro, pues de reconocimiento, de decir, es que me borraron, o sea, mi vida, porque así lo miraba en ese momento, porque además iba a ser la primera mujer en mi casa de estar en la universidad y ser licenciada, pues de sacar la carrera. Y claro, como ya lo decía, en nuestras casas nos dicen eso, nos educan para, inclusive nos dicen, lo que yo te puedo heredar es como que vos estudies, como que vos hagas todo el esfuerzo de mi familia. Entonces llegó un punto donde yo decía, si yo como que no me hubiera metido a esto y demás, también hay un sistema de culpa también, porque nos criaron así, o sea, la culpa la traigo desde que soy la hermana mayor, desde que soy mujer, desde un montón de cosas. Y tuve que llevar un proceso con las psicólogas, porque también las organizaciones, igual las redes que en ese momento tejíamos, logré acceder a atención psicológica, que también no ha sido para todas, ¿verdad? Pero yo sí logré acceder y bueno, hay un proceso de reconciliarme, incluso con la carrera, con trabajo social, porque yo siento que esa carrera está maldita para mí, yo no sé, me imaginaba un montón de cosas. Y decidí darme una pausa y me dije, bueno, al final lo voy a ver como 4 años de la carrera que me dieron herramientas para enfrentar todo lo que se venía, para poner mis ideas, mi creatividad también de lo que podíamos hacer en cuanto a organizarnos como mujeres y hacer cosas. Y me quedé muy grabado como esto de que la universidad no me definía a mí, o sea, pero fue un proceso de 1 año, 2 años tal vez, y de poner los 2 pies en Costa Rica, porque yo vivía como esto, un pie allá, diciendo que iba a regresar en 3 meses, y que iba a regresar y iba a recuperar mi carrera, y otro pie aquí, viendo cómo sobrevivir.
y qué hacía, pero fue todo un proceso acompañado por psicólogas. Recuerdo que Senderos, Red, estuvieron ahí, es importante mencionarlos también porque era en ese momento como la guía que había, además que era confuso también poder acceder, y quisiera mencionar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil en ese momento porque no había una guía clara y te fueron acompañando y guiándote un poquito, mira esto por aquí, esto por allá, y bueno, yo creo que luego de 7 años ya tenemos, que hay mucho camino por recorrer todavía, pero tenemos un caminito un poquito más guiado, y bueno, entonces en ese camino me doy cuenta de eso, yo decidí, dije, bueno, voy a pausar la universidad, me voy a dedicar a trabajar también, a crecer, llevé cursos como de otras cosas, no más psicosociales, de encontrarme a mí, ver qué quería hacer también, además que me sentía presa en este país porque no tenía opción de decir voy a ir a, qué sé yo, a otro país y salió una beca, porque también hubieron becas, pero yo no podía porque solo tenía un papelito que decía solicitante de refugio, no tenía pasaporte, por más que las organizaciones o pudiese acceder a una beca, yo estaba encerrada en este país, y yo dije, no, me voy a dar una pausa, y hice un montón de cosas, ¿no? Para rebuscarme de todo. Yo creo que ser hermanas mayores también, la vida siento que tengo un chip, y lo he hablado con mi psicóloga, lo estoy trabajando, como esto de resolver siempre, o sea, uno tiene como tengo que resolver, y bueno, todo ese proceso de todo lo que hice, el año pasado logré acceder a una beca, de que ya me dije, yo creo que ya estoy lista para retomar, estudiar, entrar a la universidad, porque ya con otra mirada, también con todo, lo aprendí en todos los años, que la academia no me lo avala, pero mi trabajo y lo que yo hago sí. Y yo dije, no, trabajo social no, ya no, trabajo social ya no. Empecé a buscar y yo dije, no, yo creo que me voy en psicología. Estoy estudiando psicología desde el año pasado, voy por ya casi a mi tercer cuatrimestre. No ha sido tan fácil porque son 6 años de no estudiar, o sea, estoy viendo inicié desde cero. Estoy viendo desde química, matemáticas cero y todas esas cosas. Para variar, hermano. Sí, entonces yo como, está bien, pero lo veo con otro ojo, ya como Claro. lo estoy disfrutando. Además, no importa la edad que tenga de Así es. entrar y demás, pero ha sido todo un proceso Sí, porque buscado. ¿de qué sirve decir, ay, pero ¿cuánta es la carrera de psicología? Son, bueno, primero 2 años y medio que es un bachillerato, y luego 1 año y medio que es para la licenciatura. Ponele 5 años. Sí. Ay, 5 años. Pero en esos 5 años aprovechar y Sí. estudiar. Igual van a pasar los años. Sí, 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 Entonces, sí. eso que vos decís, y lo recalco, la edad no importa. Sí, totalmente. Y además, si vos te pones a pensar ahora, ¿cómo a los 16, 17 vas a decidir lo que va a ser por toda tu vida? Así es. Por eso es que habemos muchísimos que estudiamos una cosa y nos dedicamos a otra. Totalmente. Muchísimo. Y no solamente por digamos, porque te vistes obligado a reinventarte, sino porque de pronto te diste cuenta de que no es por ahí. Ajá. Entonces, pues creo que no está mal. Más bien es una historia inspiradora para aquel que se está... Estoy muy viejo yo ya para estudiar y todo lo demás. Pero sí me causa curiosidad de que ahora, pues como les decía, muchos la van a reconocer su rostro porque crea contenido, no solo en sus redes personales, que hace una historia súper bonita, que hace unos reels súper informativos. Ella hablaba de cómo heredó de su abuelita paterna el gusto por cocinar, y ahí la hemos visto en unos reels, enseñándote a hacer indio viejo, enseñándote a hacer sopita de queso. Entonces, ¿cómo, pues si te vemos bastante en este mundo de la comunicación, te vas por psicología y no por comunicación, por ejemplo? Sí, de verdad que fue una cosa que descubrí que me gusta. Yo me acuerdo que en pandemia inició el tema del TikTok y eso. Me daba vergüenza y decía, no, como que voy a entrar ahí, no sé qué. Pero en el proceso también me he dado cuenta que, aunque ya tenemos un camino más claro, necesitamos seguir informando, porque hay mucha gente como que todo lo protocolario no entiende. Y yo decía, pues sí necesitamos como contarle a la gente de una forma diferente, como más humana, más cercana también, que a través de como, mira, yo lo viví así, entonces tal vez a usted puede ayudar. Además que hemos vivido años que el proceso de migración ha cambiado un montón de veces. Ya no es lo mismo cuando yo llegué, que eran 3 meses para el trabajo laboral y no sé qué. Hay gente que tampoco llevan 7 años y no hay respuesta del tema del refugio. Y yo dije, no, y yo recuerdo que de los primeros videos que hice fue cuando me reconocieron, que fue hace 2 años, como persona refugiada.
después de insistir, de pelearme, de mandar correos, yo con el servicio Jesuita también, gracias, porque otra red que estaba ahí, que me ayudaron a mandar una carta, a estar, yo iba a migración siempre, no pedía cita, nada, yo llegaba y quería respuesta, y me decían como, véngase, pero así, véngase en 2 años, o sea, yo como, bien, uno iba con lo justo para el bus y todas las cosas, y cuando me reconocen como persona refugiada, dije, yo tengo que contarle a la gente también cómo el proceso y cuáles son tus derechos, porque aparte ya podía acceder a un documento de viaje, que cuando me dieron ese documento de viaje yo me sentí libre, como Frozen, y yo dije, yo puedo viajar y puedo hacer de todas las cosas que siempre estuve planeando, como viajar, formarme en otras cosas, sobre todo en el tema de comunicación, que además en la colectiva, cuando empezamos a organizarnos, nosotras hicimos un podcast también, que fue el primerito, me acuerdo, el primer trabajo que tuvimos como colectiva para contar historia, que es Furia Volcánica, y nadie, o sea, solo como 2 de las chavalas tenían expertise, una que estudiaba comunicación en Nicaragua y otra que estaba aquí que tenía expertise en radio. Y nosotras empezamos a hacer el podcast grabando en la casa de Katherine, que ya la mencionaron aquí también, que es su amiga, que ella nos prestaba su casa y grabamos debajo de una sábana. Y debajo de una sábana ella puede dar fe de esa historia y para poder sacar los productos, me acuerdo que era que todas ganábamos muy poquito el primer proyecto, pero nos sentíamos nosotras el boom, fue de 24/7, ese podcast recibió un premio también, recibió un premio y fue como decirnos nosotras, increíble lo que uno puede hacer cuando te organizas con mujeres, te encontrás con chavalas que están pensando en 1000 formas de cómo cambiar el mundo y cómo cambiar la realidad. Entonces, creer en ese proyecto fue increíble. Ahora nosotras nos reímos. De hecho, antes de venir les dije, ¿me permiten poder contar como la historia de dónde venimos? De que, por ejemplo, Elizabeth, que ella es administradora, de ella desde siempre. Ay, un saludo, los ve y nos etiquetan. Sí, ella desde siempre, yo le dije, este es tu camino, de que siempre administrando. Yo recuerdo que teníamos que ajustar con los huevos y ella nos ponía una letrita a cada huevo. Es que mi amor, la Eli hace horario hasta para llorar, oigan. Pero fue el registro y la administración más clara que tuvimos de poder ajustar con la comida que teníamos. Y nosotras ahora que nos vemos nos reímos de eso y le decimos a Lali, ¿te acordás cuando nos etiquetabas los huevos, cuando íbamos, cuando le esperábamos? O a su papá también, que él estuvo muy presente porque él también en un momento compartió con nosotros, nos llevaba comida y salíamos como los chavalitos alegres porque llevaba comida y demás. Y regresando a cómo entrar a la comunicación, es que nos tocó hacerlo, ninguna sabía cómo hacerlo, o sea, redactar un guión, como la otra nos medio nos guiaba y cómo lo hacíamos, y luego ese podcast nos llevó a otros espacios que vimos que teníamos que hacer comunicación e informar sobre todo como mujeres migrantes jóvenes y además feministas en Costa Rica. Entonces empezamos a crear contenido, si nos siguen también a Volcánica en Instagram, sí. y ahí siempre entré en comunicación sin saber nada, o sea, acompañamos varios podcasts, hicimos radio también para informar siempre el tema migratorio, hemos hecho campañas, y yo lo he aprendido desde ahí empíricamente, lo que mis compañeras también me comparten, y yo dije, bueno, es momento que yo también me involucre ya de manera personal, y fui descubriendo como que yo quiero informar, pero habitando, ¿no? Y reconociendo también la migración desde otra forma y cómo conectar con la gente también. Y así fue como empecé a hacer videos y con el tema de la comida, que para mí es una cosa que siempre me conecta a donde está mi ombligo, pues mi ombligo está en Matagalpa, está con mi mamá, con mi abuela. Y yo dije, bueno, y que ellas no están, y dejé también de renegar por la comida de este país, porque no me gustaban los frijoles negros, porque le ponen guisano al gallo pinto, porque le ponen esto, no, dije, la comida también es una forma de honrar donde estamos, ¿no? Y el punto fue reconocer que yo habito aquí ahora, que estoy aquí, que no sé cuándo voy a regresar a Nicaragua, pero que eso no me quita de que yo pueda hacer comida y cómo hablamos y contamos nuestra historia, ¿no? Desde el amor también. Y ahora justamente estoy en un curso para aprender cómo narrar nuestras migraciones también desde ahí. Y así empecé a hacer contenido. O sea, todo lo que yo sé es empíricamente. Recibí un curso, pero un poco más como de marketing y algo así. Yo dije, bueno, tal vez no es como lo que me gusta porque a mí me gustan las historias vividas. Y me di cuenta que por los videos que hice hay gente que me escribió y me escribieron en Instagram y me dijeron como, miré tu video,
¿me podrías ayudar con información? 3 o 4 personas que hayan entendido un poco el camino, yo dije, y darme cuenta también que no necesitas tener grandes seguidores. La Niel Elizabeth también, cuando yo la miraba, cuando miro el podcast, que también todas hemos pasado igual por este síndrome de la impostora que te está diciendo como, no lo puedes hacer, necesitas tantos seguidores, necesitas tantos recursos. Yo dije, no, yo lo voy a hacer con lo poco que hago. Me pongo a estudiar con lo que veo en TikTok. Yo soy fan de TikTok, ahí de la gente que comparte algunos tips. Y ahora en los procesos que he estado, pues estoy llevando formación de comunicación. ¿Por qué no me decidí por comunicación y sino por psicología? Porque yo dije, yo quiero acompañar todo mi contenido de una forma consciente también y que la gente pueda estar ahí. Yo creo que la psicología es una herramienta que a mí me salvó, que a mí me ayudó y que lo puedo compartir. Y la comunicación, pues ahora hay tanta información por todos lados, entonces yo lo practico, o sea, yo lo practico, lo aprendo así didácticamente y que la gente me está diciendo a veces como, ay, qué bonito tu contenido, yo me sentí identificado y demás. Y yo dije, bueno, a veces ni me la creo, pues como esas cosas, porque estoy ahí diciéndome como, no, es que necesitas más cosas, más recursos, tenés que pagar o tener como más seguidores para poder alcanzar, pero no estoy como ahí formándome, como que estoy llevando las dos cosas como de la misma mano, ¿no? Así llegué a De Calle también, que ahora estoy creando contenido para De Calle y el contenido que hago en Volcánica, pues que son las cosas que me gustan. Wow, esta chaval es un No, Indómita desde que empezó a contarnos todo, ¿verdad? Pero sí, justo, yo siempre digo en mis redes sociales que pues mi Instagram es como mi desahogo, y yo siempre digo que me encantan las historias porque te escucha el que te quiere escuchar, y yo digo, si a una persona le sirve, yo estoy bien. Sí, yo Si me acuerdo que yo la escuché a ella decir como eso y dije, si tiene razón, pues también como... Y esa es la razón también por la que nosotros hacemos este podcast, porque nos pasan, nosotras nos escriben y nos dicen, gracias por invitar a esta persona, gracias por comentar esto, y así ese es el mejor precio que uno tiene, ¿no? Porque no crean, de verdad se los digo, y no es por nada, pero nos hacemos un colocho. La Katy y yo, las dos siendo mamás. Además que nuestros niños son pequeños. Están en edades diferentes, pero son pequeños, en una edad que demandan de nuestra atención. Si vieran el detrás de cámara. Ya nos dijo la Aileen que tenemos que hacer un podcast, que tenemos que hacer un video del detrás de cámara. De verdad que sí. Pero me he disfrutado mucho esta conversa porque me he ido identificando mucho con Aileen. Aparte, mi sueño siempre fue estudiar psicología para luego comunicar. Claro. Entonces ahí están conectadísimas y te digo súper fiera porque siempre también Katy dice, creo que nuestro match tan bonito es todo el conocimiento que yo tengo en comunicación, más desde la academia, porque yo como tal no estudié comunicación, más también he tenido como vos espacios de formación. Y creo que tal vez por eso también te gusta mucho el podcast, porque es de vivencias, ¿no? Sí. Es de la historia de las personas. Así es que estoy fascinada porque sé que muchas personas se van a sentir pues identificadas con alguna u otra parte de tu historia. Antes de terminar, yo sí quisiera tocar un tema que trastoca, bueno, todo esto es a tu nivel personal, pero sí uno habla de pronto de mucho empoderamiento de la mujer, feminismo y todo, sin embargo hay cosas que siempre nos tocan. Vos recientemente en tus redes sociales, corregime si digo mal la palabra, contaste como que había sido diagnosticada con vitiligo. Vitiligo es, yo decía vitiligo. ¿Cómo fue para vos? Y bueno, yo no sabía que habían diferentes tipos aparte. ¿Cómo fue para vos recibir pues esa noticia, procesarla, realmente decir, bueno, esto no me define, pero no deja de golpear, siento yo? Sí. Siento yo, ¿verdad? Sí, pero mejor contarnos vos. Totalmente. Yo fui diagnosticada desde el 2018. En el proceso me he dado cuenta que fue niveles de estrés a los que estuve expuesta, un montón. De hecho, tengo como un oído que es como sordo, como que no escucho bien. Y fue todo ese proceso, ¿no? Yo desde el 2018 yo lo sabía. Bueno, cuando llegué a Costa Rica, además que no tenía acceso para ir a revisarme, además, y a mí siempre me salían estos pelitos blancos, creo que es de este lado, pero toda la vida me lo pinté porque es parte de tus inseguridades también. O sea, toda la vida me lo pinté, no lo quería reconocer. No estaba ahí y claro, como decir siempre una está empoderada, pero no es cierto, pues, o sea,
no somos las mujeres empoderadas 24/7, no somos las mujeres perfectas 24/7. Y en ese proceso yo siempre lo negué, o sea, nunca lo acepté, me daba mucha vergüenza. Ahora sí, un poco más reflexivo, no sé cuánto tinte gasté en estarme pintando el pelo, perdón al medio ambiente por todo el daño que pude haber hecho. Pero ya el año pasado, logré ir donde un dermatólogo, ya con una psicóloga también a hablar del tema y demás, siempre he estado acompañada de mis psicólogas, y ya quise ponerle nombre al tema, y cuando me dicen tiene un vitiligo segmentado, que no se riega por toda la piel, sino que lo tenés más que todo aquí en el cabello, aquí en el pelo, y el doctor me decía cómo podemos trabajar el tema de la piel, que no se vea como tan blanquita como se ve, pero el cabello, o sea, eso ya no ese color ya no lo podemos recuperar. Cuando él me dice eso fue fuerte para mí, dije sola no lo puedo llevar, hablé con mi psicóloga, hicimos todo un análisis del pro y yo empecé a darme cuenta que se me detonaba un poco más también con una alergia que tengo cuando estoy con ansiedad o picos de mucho estrés, ¿no? Y lo empecé a trabajar y yo dije, ay no, dije yo ya estoy cansada como de estarme pintando el pelo, voy a reconocer y a nombrar lo que me está pasando, pero fue sí un proceso acompañado con mi psicóloga y dejé de pintarme el pelo, dejé de hacerlo y ya ahí va creciendo y ahora como todo el mundo que me ve me dice, ay, te pintaste el pelo. Y yo, no, es un vitiligo, no es un lunar, no es nada, es como nombrarlo como tal y es una cosa que no me afecta como tal, pero sí siempre que estamos expuestas, ¿no? A la opinión sobre todo que la gente siempre está comentando sobre cómo te ves, cómo te sentís y demás, pero ahí lo llevo, pues como tal, no es un proceso totalmente cerrado, pero yo digo, no es algo que en este momento a mí me esté afectando mi salud, pues más allá de una cosa física, de estar ahí. Uh-huh. Qué bueno que lo compartís porque realmente como si se pintan el pelo no sabes cuántas personas más están atravesando un proceso parecido, pues decirles que en nada uno está solo en la vida, siempre hay alguien más pasando una situación similar, parecida. Bueno, gracias de verdad por compartir esa parte. Sí, yo solamente quisiera comentar 3 puntos. Me uno al agradecimiento, ¿verdad? Pero te agradezco porque a mí personalmente lo que me dejas en este podcast son 3 palabras claves muy importantes que me lo has dicho a lo largo del podcast y he aprendido mucho de vos. La primera es la parte de creer en vos, vos que no sos comunicadora profesional, Sí. pero has creído en vos, has creído en tu esencia, en lo que sentís que podés proyectar y comunicar y te has lanzado al agua y lo estás haciendo bien. Yo, créeme, yo creí que vos eras una comunicadora profesional porque te sigo, veo tu contenido y me encanta cómo lo haces. Y nada, seguí así. Lo otro es la parte de la importancia de reconocer el acompañamiento. Vos dijiste ahorita una frase que para mí es muy poderosa. Dijiste, cuando el doctor me lo diagnostica, yo estaba consciente que no podía sola y buscaste ayuda. Qué Sí. importante eso. Sí. Qué importante eso de buscar ayuda y estar muy consciente, ¿verdad?, de la figura del psicólogo, porque a veces siento que se minoriza Sí. esa profesión y Claro. qué importante Sí. que es. Y también una tercera palabra que me quedo es la parte de aceptación. O sea, vos dijiste ahorita, o sea, me acepto tal y cual soy, voy a dejar de pintarme el cabello y lo decís con mucha eh, firmeza, naturalidad, sin miedo y te presentas al mundo y decís, esta soy yo. No me pinté, esta soy Sí. yo. Entonces, qué gran lección me acabas de dar, de verdad, qué importante. A lo mejor ustedes se sienten identificados con lo que a mí, yo aprendí ahorita o quizás otras cosas que a lo largo de esta entrevista. Pero nada, simplemente agradecerte de verdad porque yo ya te había visto en otros espacios, no Sí. conocía tu Ya nos historia, habíamos sí visto. te conocía de cara, pero qué gustazo Ay, escucharte, no, qué a usted. gustazo de verdad aprender de vos. Espérate, antes que nos vayamos, que se nos está olvidando algo importante, porque la gente siempre es curiosa, súper curiosa. Pues, por ejemplo, a mí cuando me preguntaban
¿está casada o está soltera? Y la siguiente pregunta era, ¿y es tico? ¿O es nica? No sé por qué la gente le fascina saber esa interculturalidad. Entonces, pues ahí los chismes de Instagram, sabemos que estás comprometida con una persona costarricense. Y aparte de eso te miro, pues porque han llegado a la Gigantona a comer tan bonito con la familia de él, que es costarricense. ¿Cómo ha sido para vos, nicaragüense, pues enseñarles tu cultura, tu comidita, todo eso? Sí. Al inicio pues tenía como mucho miedo también porque una familia, pues es una familia costarricense, eso es lo que yo pensaba en ese momento y demás. Sí estoy comprometida, de hecho este año Ay, espero casarme, felicidades. gracias. ¡Qué Y bien son la boda! y he estado pensando mucho y yo dije como, ¿quién me tiene que entregar? Porque además quiero que sea una boda un poco disruptiva, ¿verdad? De lo que uno está acostumbrada. Como Y yo dije, indómita que es. y yo dije, yo creo que mis amigas me tienen que entregar las redes que me sostienen porque Me encanta. son ellas las que han estado ahí, ¿verdad? Pues mi familia, no sé todavía si pueden llegar y viajar, pero me he sentido tan acompañada en todo el proceso de mi relación con Alfredo, que tenemos 4 años de estar juntos. Al inicio fue como, no quería darme también la oportunidad de ser una persona costarricense, entonces hay como barreras que imaginariamente estaban también, primero porque vengo en un contexto donde siempre tuve presente el tema de la xenofobia, de lo que de verdad había pasado, pero fue lindo, maravilloso cuando conozco a su familia, me doy cuenta que su abuelita es nica. Ay, Entonces él siempre me dice, yo tengo un 23% nica, pero ahora subió a 50 porque ama la comida nicaragüense. Y ha aprendido, y va a subir a un 80 porque se va a casar con vos. Y ha aprendido a hacerla y ha sido como muy empático con la situación desde siempre, que para mí eso es ha sido muy importante, por el respeto también a mis amigas, a mis redes, a toda la diversidad que hay dentro de mi círculo. Y recuerdo que las primeras veces, o uno de los primeros 24, yo les dije, ay, hay una fritanga que venden gallina y no sé qué. Entonces mi suegra fue como, ay, sí, comprémosla, qué rico, ama el bao, yo he cocinado sopa de queso, siempre me dicen cuándo vamos a hacer tal cosa. Y ha sido una familia que ha estado presente, nunca me he sentido como diferente o que esto o excluida. sí, o que esto sabe como raro, ¿no? Siento que hay mucha admiración también a mi historia y admiración también mía de parte para ellos y para ellas también, como cómo han construido una familia, ¿verdad?, dentro de lo binacional, y que al final estaba ahí presente, y siento como que yo llegué a revivir ese ladito nica que hay para algunas, y aman la comida, pues aman la comida. De hecho, los primeros días era como, yo le decía, Alfredo, siento una gran responsabilidad, yo estoy representando al país, yo estoy representando, esa comida tiene que quedar espectacular. Yo estoy representando al país, sí. Le digo yo de decir que está ahí, he aprendido también a comer cosas costarricenses, cosas como el frijo y esas cosas que hay como el tamal que estabas haciendo, sí, ¿verdad? En Navidad. Bueno, en Navidad nos invitaron a una tamaleada, fui como a aprender, pero siempre yo digo como, hay una mano nica, aquí yo digo el sabor, y es que luego una tía de él es de Nicaragua, entonces están las manos ahí, y justamente hay una campaña en Volcánica sin propaganda que se llama Raíces que Unen, porque al final nos damos cuenta que todos estamos por ahí, siempre no hay una familia costarricense que no tenga un familiar nica, ¿sí?, y que no hayan ido una vez a Nicaragua o que sepan de algo de Nicaragua. Y entonces para mí fue bonito redescubrirme de ahí, y eso también ha permitido que yo me sienta acogida en la familia, en el país también, y bueno, si no me besé, créanme que no me casaría si no tuviera claro como ese proceso, pero sí. Pero ahí está Alfredo, pues que también es parte de mi familia y su familia ahora también. Ahí está, pues, para los que están asustados y tienen miedo de interrelacionarse. Sí, de verdad que tenés razón, hay muchas cosas. Siempre lo hemos dicho en otros episodios anteriores que hay muchas cosas que nos unen a las que nos diferencian. Pues en realidad, si uno se pone a sacar cuenta, son menos las que nos diferencian. Pero bueno, ahora sí, creo. Sí, tengo unas preguntas para vos. Ay, sí, yo sé cuál es. ¿Ves? Es que lo ves. Es que ella es fan, me encanta. Bueno, aquí vamos. La migración es... Vida. Soy feminista porque...
Mi historia vivida. Yo siempre creeré En las redes, en mis amigas, en el amor. la educación es. Es un proceso y es poder también. ¿Cuál es tu mantra? Creer en mí y quienes me están sosteniendo. ¿Tu momento favorito del día cuál es? Cuando voy a comer algo. ¿Qué te define finalmente? Me define que no me doy por vencida, por más que me diga como esa impostora que está ahí, me lanzo al agua. O sea, Dios proveerá, Dios verá, pero yo aquí voy. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Me encanta. Entonces ahora ya nosotras hicimos el trabajo, llevarle a ustedes una historia inspiradora, llevarles a ustedes una dosis de motivación que muchos sé, porque yo misma, amiga, cuando necesito, yo me pongo a ver los episodios, porque obviamente Y tenemos que ser como fan. del ánimo o la situación, vos decís, voy a escuchar a este, voy a escuchar al Sí, otro. pues es que de verdad, por lo que uno necesita. Entonces, ya hicimos esa parte del trabajo, ahora el trabajo a ustedes, lo que les toca, pues en primer lugar vernos, luego compartirlo, contarle a todas sus redes de que mira, ahí están unas chavalas haciendo un podcast que te puede servir porque nunca sabemos quién necesita escuchar esta historia, sus comentarios, sus likes, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos ayuda mucho y nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Y de verdad, en algún momento vamos a hacer ese video detrás de cámaras, porque sí, en realidad esto es con mucha pasión, con mucho amor, con la idea de aportar nuestro granito en la sociedad y en el lugar donde estamos, pero sí que hacemos de tripas corazón. Pero bueno, nos vamos muy felices porque sé que tenemos ahí, como diría Eileen también, una red de apoyo de indómitos muy hermosa. Así es que hasta la próxima. Gracias. ¡Corte!